De audiencia, como es de costumbre, cada sábado en lo que es su programa Voz Comunitaria con José Aleluya, un programa que verdaderamente está para el desarrollo y el carácter de lo que verdaderamente exponemos cada sábado aquí en su programa Voz Comunitaria a las 5 de la tarde, donde se establece y se manifiesta y se enseña y se comparte lo que es el conocimiento de los dilemas de la patria. Es decir, que es muy importante que cada uno de nosotros entendamos y también seamos parte de lo que es un entendimiento pleno al carácter de cada ciudadano de una patria legítima, de una patria que verdaderamente por la gracia de Dios y la misericordia de Dios somos dignos de tener una gracia como la gracia la cual se nos ha sido dada. La gracia más poderosa que tenemos es el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia su pueblo, hacia su nación, y sobre todo la gracia para con todos nosotros y vosotras y hacia todo el país. La gracia más grande que yo he visto en lo que mi facultad de existencia como un ser humano en lo que es una isla llamada Quiqueya, llamada Santo Domingo, llamada La Española, he visto algo que verdaderamente me llama a mi conciencia, a mi entendimiento cada día, de sentirme más orgulloso de llamarme y ser dominicano. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios tenemos un país, señores, y somos de una isla deseada. Somos como una fantasía en el medio de un verso. Somos como una flor que enseña su belleza sin marchitarse al amanecer un día y comenzar una mañana. Es algo bien bello de nosotros, por la gracia de Dios, llamarnos dominicanos, porque tenemos algo que no lo tiene ninguna nación en el mundo. Pues nosotros ser una isla tan pequeña como lo es la República Dominicana, es decir que aquí estamos para compartir el orgullo de llamarnos dominicanos, de ser dominicanos, de pertenecer a la isla Quiqueya, la Bella, a pertenecer a la Española, un gran nombre, Española, la cual es la madre de todas las tierras del continente americano y latinoamericano. Es la madre, es el génesis, es el semillero de la gracia hacia todo el continente americano y sobre todo el continente latinoamericano. La isla de Quiqueya es donde nace y se expande la gracia de Dios en el nuevo continente de la isla Quiqueya. Es decir, que José Aleluya, el hombre sistemático, la voz de uno que clama en el desierto, el hombre detrás de la reja, el hombre que salió de Egipto, el hombre que se identifica con el desierto y camina a través de un desierto hacia la tierra prometida, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, diría yo, satisfecho, me siento dado a esa gracia, me siento parte de ese galardón no merecido, de esa gracia no merecida, me siento parte de ella y la comparto con mi pueblo, con mi nación, con mi isla, y la comparto con todo lo establecido dentro del núcleo familiar, el núcleo de lo que es la sociedad dominicana, manifestada en la gracia y en el hábito y en el conocimiento, y sobre todo sobre lo que es el desarrollo y el conocimiento de Dios para una patria libre y soberana, para una isla llamada
al servicio de Dios, al servicio de la gracia de Dios para todo el mundo del continente americano y del continente latinoamericano. Somos la gracia de Dios dada al desarrollo de lo que es la fe, los dogmas, las enseñanzas y sobre todo lo que es llevar esa gracia de Dios hacia el continente americano, hacia el continente latinoamericano. No es que el continente latinoamericano nos trajo a nosotros el don de Dios, de la gracia, de lo que es la evangelización y el carácter de dogma, fe, enseñanza y cultura, sino que nosotros, por la gracia de Dios, en lo que es la isla de la Española, llegó la gracia para de aquí nosotros exportarla sobre todo el continente americano y el continente latinoamericano. Eso es una gracia que es de República Dominicana. Fue traída por los europeos en el 1492, pero sin embargo, con el sacrificio de lo que es el pueblo indígena, el pueblo taíno, el pueblo borinqueño, porque también está el pueblo, el núcleo de las dos islas, Borinque y Quiqueya, y la Española. Esas dos islas, Borinque, la borinqueña y la quiquillana, son dos islas, oiga, que eso ha sido una gracia dada a estas dos islas para con el sufrimiento y el sacrificio de los cuales estas dos islas fueron expuestas a casi hacia la extinción de su cultura y de su existencia para ellos en su lucha de independencia y reconocimiento como de un carácter natural de los indígenas taíno dominicano y taíno borinqueño, es la expansión de lo que ha sido el sacrificio de estas dos islas por lo que es el carácter y la fe y los dogmas y las enseñanzas de esta gracia dada a la isla dominicana, a la isla borinqueña. Cuando se habla de la isla dominicana, estamos casi hablando de la isla borinqueña. Estamos hablando de los taínos borinqueños, los taínos boricuas, que ellos hay muchos de ellos, quedaron por la gracia de Dios, de los taínos de la isla, la borinqueña, quedaron muchos taínos, indígenas, que hoy viven y tienen su cultura, en la cual nos sentimos orgullosos por ellos, nos sentimos llenos de esa vibra de la cultura taína por los borinqueños, que hasta el día de hoy mantienen y que debemos protegernos unos a otros para que esa cultura de los borinques, de la isla borinqueña, de la isla taíno, siempre surja el crecimiento de lo que han sido la cultura borinqueña y taína dominicana, de la isla de Quiqueya, de la isla La Española, junto con la isla borinqueña. Eso es una gracia, oiga, que hay que hablarla por el mundo, hay que expandirla, hay que llevarla, porque es una gracia dada a estas dos islas, en la cual casi la gente no habla, no sabe el vínculo que hay entre la isla borinqueña y la isla quiqueyana y la isla La Española, a estas dos culturas. Y si la gente supiera, es una hermandad que va más allá de todos los acontecimientos y todos los sacrificios que estas dos islas han sido expuestas y han tenido que enfrentar para su existencia natural. Que hoy en día la de nosotros, la isla de La Española casi fue extinguida, pero sin embargo la isla borinqueña todavía mantiene esa cultura y mantiene un alto porcentaje de indígenas en la isla borinqueña, la cual debemos siempre hablar de ellos, debemos engrandecerlos a ellos en lo que es la naturaleza de los
indios borinqueños, de los indios taínos borinqueños. Debemos siempre apreciar que ellos sobrevivieron más que nosotros y hasta el día de hoy esa cultura todavía vive en vírgenes en la isla borinqueña. Ya en Santo Domingo casi nada más quedan muchas, quedan todavía, ¿cómo se dice? Quedan los rastros, quedan los historiales, pero en Puerto Rico, la isla borinqueña de Puerto Rico, todavía quedan las raíces indígenas, taínas, borinqueñas, todavía queda y su fe, y todavía está la fe legítima de esos indios que verdaderamente, por la gracia de Dios, hoy todavía existen y tienen su cultura. Es decir, que debemos dar gracias a Dios por ello y siempre hablar de engrandecer esta cultura borinqueña, de siempre nosotros que sabemos el origen nuestro, la facultad con la cual estas dos islas han luchado para su sobrevivencia, debemos siempre engrandecer a la isla borinqueña, engrandecerla como parte de lo que fue también nuestra cultura casi borrada de en medio nuestro, pero todavía preservada a través de los indígenas taínos, borinqueños. Es decir, que sobre eso nosotros también debemos ser agradecidos y reconocer que ellos todavía preservan lo que es parte nuestro también, porque la isla era un poquito, muy poca la indiferencia de práctica, de cultura entre esas dos islas que practicaban la misma cultura y venían de los mismos indios indígenas. Es decir, que hoy damos gracias a Dios por ellos, por los borinqueños, los taínos borinqueños. Es decir, que vamos a hablar, por lo cual hay que hablar, hay que manifestar para usted conocer y saber los orígenes de uno, porque uno muchas veces nada más habla, que nosotros los dominicanos, pero también debemos en lo que es cultura, lo que es el génesis de lo que ha sido la sobrevivencia de lo que es la isla borinqueña y la isla española. Hay una cultura muy estrecha, hay un vínculo casi familiar de cultura y debemos siempre saber que debemos siempre engrandecer esa cultura. No debemos dejar morir esa cultura porque la nuestra fue casi extinta, fue casi exterminada. Conociendo la cultura de los indígenas borinqueños que todavía existen por cientos de miles. Los de nosotros murieron como 3 millones de los nuestros en el comienzo de lo que fue la conquista según lo que vinieron los conquistadores de Europa a creer que venían a conquistar algo que verdaderamente no era conquista, era un sacrilegio, era una masacre a los indígenas que vivían con una cultura tan profunda, una cultura tan bonita, una cultura natural, la cual vinieron a hacer un sacrilegio con estas dos islas, primeramente, la isla la quiqueyana, la isla Borinco, y de ahí vino la masacre de todos estos cientos de millones de indígenas que murieron en el continente americano, en el continente del norteamericano, que hasta el día de hoy, señores, si vemos, nos vamos al pasado, que tenemos siempre que tener el pasado como un comienzo, como un génesis de lo que hoy somos. No debemos olvidarnos. Si nos olvidamos de eso, señores, estamos como... usted sabe lo que está sucediendo hoy en día, que lo voy a llevar a un pensamiento que lo va a hacer temblar a todo el mundo. Van a temblar de arriba abajo cuando oigan esto. Cuando ustedes oigan lo que se le hicieron a los indios taínos y a los indios borinqueños, y a toda la cultura de los indios del norte de América y de Latinoamérica, es para que tiemblen. Si hoy se han visto cosas que no tienen explicación sobre la inmensidad de un pasado
que verdaderamente no se creía que podía existir cierta materia de cierta forma de vida que no se pensaba, que era una ilusión fascinante, pero que a la misma vez era como un pensamiento falso en la conciencia de los que fueron los primeros indígenas, que siempre tenían la imaginación de que verdaderamente la vida está atada al pensamiento de la inmensidad y la capacidad de las dimensiones que existen sobre los planetas, que ellos mismos como que la veían, la vivían, y por esas acciones muchos de ellos perdieron la vida, porque lo acusaron de tener vínculo con la brujería, con la hechicería, con cosas que no existían. Y hoy en día en este año, en este mes, después de casi 3.000, 4.000 años, 2.000 años, 1.500 años, se han dado cuenta que verdaderamente ellos no estaban locos, no estaban en un contexto de pensar que ellos adoraban cosas que verdaderamente era una imaginación falsa, sino que ellos tenían como algo que lo impulsaba. Había una fuerza gravitar que lo llevaba a los indios a pensar que había algo más allá y que la materia de donde se manifiesta la vida humana, materia, un conjunto de materia y de capacidad de expansión de otras dimensiones, ellos la manifestaban y podían y hacían ritos porque veían cosas que no sabían cómo explicarla, y a ellos se les acusaba de hechiceros, se les acusaba de ser de adivinos y cosas que ellos mismos veían que era una realidad para ellos. Para los que vinieron a la conquista, como los conquistadores europeos, veían esto como que una hechicería, una cosa satánica, una cosa fuera. Y hoy en día, hoy en el 2025 del siglo XXI, se ha venido a saber que verdaderamente no era cierto de que estos indígenas veían algo en una expansión, en otra dimensión, y a ellos se les quitó la vida, se les llevó a un sacrificio por ellos pensar en esto y manifestarlo. Hoy en día somos testigos de que la vida tiene una forma de materia que verdaderamente no era ni es como la pensaban aquellos antepasados, aquellos que pensaban que la vida era de una forma. La vida la hizo Dios. Y la vida, desde que Dios la hizo, tiene su forma de que nada más Dios la sabe. Ningún ser humano, por genio que sea, tiene el carácter de decir las cosas, las cosas como son. No, ese don y ese carácter es del mismo Creador quien la manifiesta al tiempo. Y muchas veces los seres humanos hacen sacrilegio a esa deidad, creyendo que están haciendo un sacrificio justo y verdadero. Sin embargo, ni siquiera cerca de la inmensidad ni de esos tiempos ellos saben lo que sucede. Hoy en día se habla de un cierto cometa que ha dejado sin respiro a los astrónomos, ha dejado sin respiro a la comunidad internacional de astronomía y psíquica que piensan en esta materia. Lo ha dejado fuera de control a todos los psíquicos que pensaban que la cosa era de una forma. No es así. Aquí el que conoce la cosa es Dios y la manifiesta a quien Él quiera. Y el que no la entiende no la va a entender. Por eso hay que darle honra y gloria a Dios y saber que sobre todos los misterios Dios está ahí. Para Dios no hay misterio, para mí hay misterio porque no soy Dios. Para todos los seres humanos hay misterio porque no somos dioses.
Es decir, que hoy en día, con el paso de lo que llaman, hoy en día están llamando un cometa a esta grande materia, son materias que se expanden por el universo de la galaxia, fuera del alcance de nuestros soles y nuestras estrellas, fuera de estos conocimientos en los cuales llegaba el pensamiento finito de cada ser humano. Hoy en día el pensamiento finito se va más lejos y ha visto manifestaciones que se profundizan más allá de nuestro sol y nuestras estrellas y nuestra galaxia. El pensamiento sobrepasa, como el cometa entró a nuestra galaxia, así hoy en día entra el pensamiento de cada ser humano a esa otra galaxia que no existían, ni que se pensaba que se podía el tiempo llevarlo a esos tiempos, o venía esos tiempos del pasado a estos tiempos. No se pensaba que existiría. Así mismo fue que vinieron los españoles y los europeos a pensar que no existía maná y descubren supuestamente por error América. Y miren todo lo que pasó por no tener conocimiento. Miren toda la masacre, miren todos los sacrilegios, miren toda la destrucción de civilizaciones más avanzadas que la misma Europa en su tiempo. Porque muchas veces, al usted no saber cosas así, usted lo que hace es que destruye esas capacidades de gente que piensan con una mente tan profunda que van más allá del pensamiento de la galaxia y no saben que existen otras profundidades. Una profundidad llama otras profundidades y hay que tener cuidado. Porque si eso es lo que se ha visto, que se ha hecho y se está haciendo. Pero hoy en día no han dejado con el pensamiento en shock. O sea, no han dejado con nuestra mente como piedra. Como piedra. Es como piedra, como que no entendemos. Nos quedamos ahí en un shock. Es como una electricidad que verdaderamente no la entendemos. Y hoy en día se ha manifestado a través de la materia de este gran cometa Atlas 13 o 31, que es al revés y al derecho, es 13, 31, esta gran manifestación de materia de otro mundo, que supuestamente no era imposible que se manifestara esto de otro mundo, es una cosa que era imposible que entrara a nuestra galaxia, a nuestras estrellas, y sin embargo la tenemos ya aquí. Ya las tenemos, ya no lo podemos negar. El que niega esa materia está negando su existencia. El que niega esa materia de un pasado ya ustedes saben que no se puede llegar a la imaginación porque no pensábamos que existía ni que podría eso suceder. O ya se sucedió y lo tenemos en nuestra galaxia. Es decir, que ya la mente humana. Usted ven eso, de esos pensamientos, de esa mente artificiales, pues miren lo que sucedió para que esas mentes artificiales no crean que pueden traer al conocimiento del ser humano algo que parece verdad cuando no lo es. Sin embargo, a través de esta información obtenida de un cometa, de otra galaxia, de otro mundo, hoy en día ya la sabiduría artificial no vale un chele. La sabiduría que van a tener por las cosas artificiales, mire, borren eso no existe. Lo que existe es esta materia de estos acontecimientos que han pasado en octubre de 2025. Bórrense la imaginación de la sabiduría artificial. Borrado puede estar eso. Hay sabiduría artificial de otro mundo que se enseñaron para hacerle saber que lo que el hombre inventa delante de la imaginación de Dios no vale nada. Es nula. Aquí tengo la campanita de la oveja. A una oveja que se quiere salir de su curso se le pone una campana para que haga ruido y llama al dueño. Y el dueño
el pastor de las ovejas le dice, no te salgas del curso, porque te suena la campanita para ponerte en el camino donde tú debes estar. Por eso suenan esas campanitas. Y usted dice, ¿qué hace ese hombre? ¿Qué hace José Aleluya con una campana, dos llaves en la mano? Porque quien tiene la llave aquí es Dios y la da, quien él sabe, y le da el conocimiento. Es Dios. Y las cosas de Dios son verdaderas. Se lo dice José Aleluya. Por eso le estoy hablando de una inmensidad que manifestada a estos tiempos para que ustedes no se sientan solos ni se dejen engañar de cosas que van a venir más profundas todavía que la sabiduría artificial, que la ciencia artificial, para que vean que la ciencia artificial no vale 2 cheles. Ha quedado comprobado con el cometa Atlas 1331. Es 1331, no es 3113, 1331. El Atlas, la grandeza de la ciencia llamada a este tiempo moderno artificial, pero que sin embargo se sale de una galaxia y viene para enseñarnos que no debemos poner nuestra conciencia en estas ciencias artificiales que han salido, como que pueden descifrar los misterios y las profundidades de los misterios que existen en la vida del ser humano. Para ustedes, yo no sé si ustedes captaron qué fue esto. Esto es para poner en tela de juicio la ciencia artificial. Que no vengan con esos caracteres, que el mundo no lo conoce nadie, nada más el que lo creó lo sabe, y sabe dónde están las cosas, y sabe cómo las cosas pueden pasar por temperatura de millones y millones de grados sin tener ni siquiera que protegerse de ella. Porque para Dios nada es imposible. Todas las cosas son posibles y todo lo que está hecho por un propósito del ser humano, de las dimensiones por las cuales tiene que pasar el ser humano. Y tiene que verla y reconocerla y darle honra y gloria a Dios, el Creador, desde un principio, que tiene todo oculto. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, por eso he traído este programa por una profundidad, que este programa yo sé que lo van a ver millones de gente. ¿Ustedes saben por qué? Porque las palabras que se están hablando aquí están haciendo un eco a las cosas que nosotros creemos que nos van a ayudar, a las ciencias artificiales que creyeron que podían, ¿cómo se dice? Soñar, imaginarse sobre la mente humana. Y no pueden, porque Dios no se lo va a permitir. Va a haber grande sabiduría, va a haber grandes decisiones en lo que es la ciencia, pero se equivocaron. Si ahí hay una señal, Atlas 1331, de la inmensidad de los tiempos pasados a un comienzo más profundo, para que no se dejen engañar de la ciencia, porque hoy en día se piensa vivir de una ciencia engañosa y mentirosa, la cual con este gran acontecimiento pasado no hace ni un mes, todavía en el proceso de ello, ya manifestado, hemos visto materia de otro mundo que jamás se pensaba que podían existir, de otras dimensiones, más allá de la galaxia, de atrás, desde el comienzo, desde alfa, desde alfa al omega, alfa, comienzo, omega, final. Es decir, que desde alfa, comienzo, como le han puesto, también así ya la ciencia, la astronomía ha tenido que saber que hay un alfa aquí. Hay un alfa, hay algo que vino desde el comienzo, de estas inmensidades que jamás entre millones y millones de tiempo pudo cruzar a través de todas estas dimensiones de tiempo que no hay forma que ningún ser humano entienda. Sin embargo, el alfa pudo cruzar desde el comienzo y va y puede, ¿cómo se dice? Puede llegar a omega, que es el final. ¿Para qué? Para abrirnos nuestra conciencia de que Dios está en control de toda su creación. Eso es para abrirnos la mente. ¿Por qué? Porque la ciencia artificial iba a cerrar una puerta
Y Dios en su misericordia, para que todavía tengamos el conocimiento de Dios y sepamos que Dios es Dios, nos dio esta oportunidad de ver este gran acontecimiento, de algo del alfa, de algo del comienzo. Nos trajo del comienzo aquí, a donde está la vida, que conoce el alfa. Oigan cómo es. Nos trajo este acontecimiento sobre millones y millones de planetas, millones y millones de tiempos de estrellas, a un pasado remoto y remoto, a una alfa, a un comienzo, para pasarlo del alfa y traérnoslo a este tiempo. ¿Para qué? Para que nuestra mente abra su tiempo también, su sentido. Sentido quiere decir tiempo. Tenemos 5 o más, no, todavía no podemos con certeza decir cuántos sentidos tú tienes. No digas, porque como son los planetas, así es la mente humana. Que hoy puedes saber, pero nada más pensé que esto llegaba a este límite de la ciencia, ustedes saben. Nada más pensé que podía llegar, pero cuando usted encuentra un planeta nuevo, ya entonces ya no existe. Entonces lo que usted hablaba de ese tiempo, hasta ahí llegó y entonces ahora le demuestra que no era así. Así es el sentido del ser humano, creado por Dios, y su grandeza y su majestad, que no sobrepasa jamás la grandeza de Dios omnipotente, de Dios omnipresente y de Dios creador de su acto. Entonces, escuchen, pongan atención, que Dios nos dio una oportunidad con ese Atlas 13:31, de saber el alfa. Yo soy el alfa y la omega. Oigan, de lo que hablan los astrónomos. La astronomía hoy en día está diciendo del alfa vino esto, del comienzo. Y hay uno que dice, yo soy el alfa y el omega, y no le voy a dar el nombre. ¿Para qué? Para que dejarlo aún más perplejo, para que ustedes mismos digan, él no dijo quién es, pero yo sé quién es. Es decir, yo no le voy a decir. Para que ustedes mismos, su conciencia, en el tiempo que ustedes tienen, ustedes saben quién es. Su conciencia está atada al alfa. Su imaginación está en el alfa. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir? Principio y fin. Para que no haya duda. Yo soy el alfa y la omega. Principio y fin. Es decir, que esto de que estos cometas y estas cosas, denle gracias a Dios por esta manifestación que jamás podía. El alfa, como lo llaman los astrónomos, a este acontecimiento, destruyó la ciencia artificial. Ahora mismo, para darle oportunidad al ser humano de que medite en su conciencia, en su capacidad de entendimiento, vaya entendiendo que él es parte del alfa, es parte de un comienzo, es parte de un génesis, es parte de un semillero. Cuando el alfa y la omega, el alfa unido a las creaciones de la inmensidad y de los tiempos en los cuales no hay pensamiento humano que puedan sobrellegar a entender. Cuando el alfa, hoy en día lo que estudia el alfa hasta 13:31 del cometa que se menciona en este mismo mes y se mencionará el próximo mes y se mencionará al año ya entrante para finalizar este año, también se hablará del alfa. Es decir, que todos los seres vivos tienen una oportunidad de entender que aún la ciencia que se crea aquí en la tierra no tiene ni capacidad ni entendimiento para llegar ni siquiera a mirar nada de lo que es la ciencia del alfa y la omega.
Estoy hablando, tengo aquí la campanita, tengo la campana en mi mano para no salirme. La oveja se mantiene en el redil de su pastor. La oveja se mantiene en el redil de su pastor. Y cuando no se adapta a ellos, si la oveja es obediente, algunas veces las ovejas cometen errores, le ponen una campanita, vea, para darle a entender, mire, cuidado que te está saliendo. Y no se puede usted salir de su redil, porque aquí el que manda es el alfa. Entonces, como le estoy diciendo, nosotros somos bendecidos de que este acontecimiento hoy en día no haya abierto los ojos a toda la humanidad. Hay gente que todavía ni siquiera sabe lo que ha sucedido, porque el que está viviendo una vida en destello, una vida que no le importa, no saben la sabiduría que no ha llegado del mundo, de los mundos profundos, de los mundos más allá de los tiempos. Y no ha llegado esto, pasando estrellas, pasando soles y galaxias a su estrella, sin poder dañar este tiempo en el cual nos llegó el Astra 1331 aquí a la conciencia de los seres vivos de este mundo, de este planeta, con su estrella solar. Es decir, que somos bendecidos. Que llega esa estrella y todavía está todo ahí. Están los tiempos, están la materia, que todas fascinan al que tiene un poquito de entendimiento. Esta materia fascinan a toda astronomía, a todo conocimiento, a toda ciencia, a todo campo de ciencia. Esta materia de astronomía de Astra 1331 llevan a que usted quede perplejo de este acontecimiento del alfa. Es decir, que el que vive una vida de conocimiento le ha llegado el mejor tiempo que jamás ha visto un ser humano. Para tener conocimiento y saber que, cuidado, no inventemos, que hay profundidades y una profundidad llama a otra profundidad. No nos vamos a crear un mundo donde no lo tenemos y creer que podemos crear un mundo donde no lo hay. Cuando el alfa creó la tierra y los cielos, el alfa sabía que habían vacío y que todo se movía sobre la faz de lo que el alfa había permitido en esos vacíos. Y el alfa tuvo que poner orden a esos vacíos y arreglar donde habían esos lupos. El alfa sabía lo que había que hacer y así lo hizo. Es decir, que la astronomía de hoy se da cuenta qué es el alfa, que ellos mismos la tienen en la mano, lo llaman alfa. ¿Por qué? Porque ellos están llamando algo tan profundo, tan fuera del entendimiento ni de los planetas, ni del entendimiento ni siquiera de los planetas, sino más allá, para no hablar de la mente de nosotros tan finita, sino más allá de la galaxia, de los tiempos y la expansión de los tiempos, para hablar. Y está ahí, eso está todo escrito, nada se borra de la grandeza del alfa. Nada se va a borrar, ni nada va a ser algo como un sueño. Con ciencia artificial, hoy nos hemos dado cuenta. Miren, ustedes le pueden poner un corazón a la ciencia artificial y ponerla que llegue, que sobrepase esta galaxia, que entre a la galaxia del alfa, de donde el alfa sabe nada. Es decir, que miren, estos los orígenes, la ciencia artificial no se crea. Sí, va a ser una forma que el que no tenga la capacidad del alfa va a ver que no hay otra forma sino aceptar lo que es la ciencia. Pero para el que tiene la capacidad del alfa,
La ciencia no existe, esa ciencia artificial vagabunda, engañosa y mentirosa a la conciencia de una mente probada, de una mente reprobada y probada bajo el alfa. Eso no sirve, porque la mente probada bajo el alfa, una mente capacitada bajo los rendimientos del alfa, sobrepasa toda ciencia que se vaya a crear y que vaya a estar en vigor, que vaya a estar en operación, que vaya a estar en elaboración. Esa ciencia artificial no sirve para nada. Porque con esta manifestación que se vio ahora mismo, ha quedado todo paralizado delante del alfa. Ha dejado todo perplejo y sin darse cuenta la ciencia que no venga a cambiar su eje. La ciencia ha puesto al alfa como la creación de esto. Y no le quieren mencionar su nombre, al alfa. Pero han tenido que basarse al alfa para poder entender que esto existía y que esto era un comienzo. ¿Y por qué este comienzo? La ciencia lo reconoce, que sabe. Y creó el alfa, los cielos y la tierra. Y vio que habían problemas, había vacío, se habían escapado ciertas cosas. Y hoy en día la ciencia llama al alfa de este escape. El alfa. Sin embargo, todo fue arreglado y puesto en orden. Es decir, que tenemos algo maravilloso. Todos los seres vivos de este planeta vieron que verdaderamente había algo que sobrepasaba la mente y la conciencia y la ciencia artificial, que es la ciencia que querían como coger para mandar al mundo sobre esta ciencia. Ya como que los seres humanos quedaban muy cortos a esta ciencia artificial. Pero con el Atlas 1331 del alfa, se han dado cuenta que ni la ciencia artificial sirve para ni siquiera entender la inmensidad de esta materia que Atlas 1331, llamado el cometa evolucionar, el cometa de la evolución más grande jamás reconocida por seres vivos, llamada el alfa, a esta ciencia, habías podido entender jamás una cosa así de lo que sucedió en estos momentos y está sucediendo, porque todavía no se ha acabado. Vamos a ver qué es lo que el alfa va a decidir. La astronomía le ha dado una identificación plena a estos fenómenos, que ellos llaman fenómenos, pero ya se están dando cuenta que no, que es imposible, no puede ser un fenómeno. Esto no puede ser un fenómeno porque no podía llegar a donde llegó y a donde está. No podía jamás, ni siquiera pudiera haber hecho lo que ha hecho, enseñando su carácter de esta ciencia que va más allá de un entendimiento artificial o un entendimiento verídico de lo que se pensaba y de lo que se sabía. Es como un descubrimiento que va a millones y millones de tiempo en el pasado, llegando desde el alfa hasta donde esto viene y esto llegó. Es decir, que la conciencia y el entendimiento se ha desarrollado en este pequeño mes, desde que esto comenzó, desde que esto se vio, desde julio, agosto, septiembre y octubre. Estos 3 meses han sido lo que se llama
la bomba atómica del conocimiento, de la ciencia profunda, de las profundidades, donde lo que se creó como ciencia artificial fue anulado. Eso no tiene validez, por lo que es el ATLAS 1331, de lo que ha sido el alfa, del tiempo del alfa. Es decir, que nada de lo que está en la ciencia verdadera del conocimiento de los seres humanos, está por estar así. Es porque hay un tiempo para todo. Todo tiene un tiempo y tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque si hubiéramos dejado que el tiempo artificial fuera el que había dominado estas cosas que sucedieron y que están sucediendo delante de nuestros ojos, entonces la gente iba a poner la mente en la ciencia artificial, porque la ciencia artificial tiene capacidad para dar orden y hacer cumplir orden que pueden ser catastróficas a los tiempos, pueden ser apocalípticas a los tiempos, porque son tiempos. Y por este acontecimiento nos hemos librado de que la ciencia artificial agitara los tiempos de los tiempos para llegar a un tiempo apocalíptico de inmediato. La ciencia de la ciencia artificial. Oigan eso. Así que, miren, esto es profundo. Esto va más lejos del entendimiento. Esto es algo que verdaderamente comienza como un alfa, que quiere decir un comienzo. Oigan cómo es. Lo cual los científicos y toda ciencia de conocimiento planetario y implanetario y explanetario fuera hubieran o habrían habido sido conocidos por estos tiempos que se manifiestan en este mes. Sin embargo, en la ciencia de los 5 sentidos del ser humano, ya existía esto, ya se había dicho que habían tiempos, que se veía que habían tiempos que sucederían ciertas anomalías que verdaderamente traerían a nuestro pensamiento y traerían a nuestra memoria esto que está sucediendo en este mes con el ATLAS 1331. Esto no es un hecho aislado, porque se había escrito y muchos destruyeron estos manuscritos. Todavía se guardan, pero todos los manuscritos sobre estos acontecimientos de estos tiempos del alfa ya estaban escritos por muchos pueblos indígenas. Nos vamos a ir a una pausa, pero esto estaba escrito por mucho tiempo de los indígenas que habitaban los pueblos y las naciones en una forma natural y veían la expectativa de estos tiempos y lo vieron y lo profetizaron y lo manifestaron. Sin embargo, se les juzgó de brujos, de hechiceros y fueron martirizados, fueron muertos. Nos vamos a una pausa y regresaremos para seguir interactuando en estas grandes manifestaciones de caracteres profundos a las profundidades. Vámonos a una pausa y regresamos en unos segundos.
Salón de Eventos Aquilina Lora, el lugar ideal para bodas, bautizos, cumpleaños, charlas, conferencias y mucho más. Disfruta de un amplio salón totalmente climatizado, parqueo cerrado y vigilado, cocina equipada, proyector de imagen en alta calidad, luminaria para eventos, microfonía inalámbrica y sonido profesional. Estamos ubicados en la calle Proyecto 6, número 29, Reparto Oquet, Santiago. Reserva hoy mismo al 809-581-9000, 829-990-9007 y convierte tu evento en una experiencia inolvidable. Salón de Eventos Aquilina Lora. Regresamos de la pausa para dar conclusión a lo que ya hemos manifestado de esta grandeza que se nos ha traído a la memoria y a la conciencia y a los sentidos de nosotros los seres humanos para expresarlo y ponerlo junto a la ciencia de lo que facultan y de lo que elaboran para poder expandir y manifestar la grandeza de los seres vivos en la tierra de los vivientes para llegar más allá de lo que ellos comprenden. Pues ya sabemos que esta grandeza que se han manifestado, que hoy José Aleluya ha hablado, la voz de uno que clama en el desierto, el hombre sistemático, José Aleluya, voz comunitaria con José Aleluya. Este programa del día 17 de octubre es para que quede en la memoria de la audiencia y lo registren y lo busquen, y cuando lo vean se darán cuenta que la capacidad y la grandeza son de Dios y es para honra y gloria de Dios, y que en este tiempo se ha abierto una caja de Pandora a los seres vivos. Ha llegado la grandeza y el entendimiento a los seres vivos de comenzar un nuevo descubrimiento que jamás en la ciencia humana hubo existido, ni habría existido si este acontecimiento del Atlas 1331 no hubiera sucedido. Hoy en día la ciencia no estuviera tan ansiosa y no estuviera tan dispuesta a sacrificarlo todo para que ni siquiera ni una materia de este acontecimiento se le pierda a la ciencia humana para entender qué fue lo que sucedió con este evento fenomenal, de un fenómeno jamás visto en la ciencia humana, ni comprendida por ningún ser humano, aunque se ha hablado de cierta ciencia. No había un conocimiento y hoy en día comienza una carrera a buscar ciencia sobre este acontecimiento fenomenal que ha sucedido desde julio a octubre 17, en hoy estamos y seguirán. Ha comenzado un nuevo acontecimiento en la vida de los seres humanos para mejorar la vida, para entender que si buscan las cosas como son, están ahí. Pero miren lo que estaban creando, una ciencia artificial que no llegaba. Aquí está la materia para toda ciencia de los astrónomos y toda ciencia humana que busca como esclarecer algo que existe, que nunca jamás lo habían podido esclarecer. El Atlas 1331 le trajo un nuevo comienzo a la ciencia humana para entonces comenzar a ver que la vida está más allá del entendimiento de la ciencia y que hay que proseguir buscando la forma de entender la grandeza del alfa. Hasta aquí ha sido mi programa. Espero que el próximo programa ustedes ya tengan un entendimiento pleno y claro de los acontecimientos
de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo con el Atlas 1331. Será hasta el próximo programa. José Aleluya, Voz Comunitaria. Estamos siempre prestos a compartir lo que nos da la conciencia y el entendimiento de Dios para el beneficio de la humanidad. Soy yo, José Aleluya, de la zona sur de Santiago. Hasta el próximo programa.